que este es un tiempo hermoso de podernos reunir, ¿no? Y juntos meditar, pensar en la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por este momento, por tu palabra, porque eres tú el que nos hablas, el que nos enseñas. Que seas tú hablando a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y que podamos comprender y conocer quién eres tú, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre y damos gracias al Padre Celestial. Amén. Como dijo Héctor, el domingo pasado él estuvo tocando el tema del bautismo, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición tan grande cuando todos nosotros somos invitados a participar y poder involucrarnos en ese bautismo de Cristo Jesús. Vimos lo lindo que es unirnos a Él, esa invitación que Él nos hace, el ser parte de lo que Cristo está haciendo, el permitir que Él actúe en nuestra vida, que nuestros pecados sean perdonados, que haya arrepentimiento en nuestra vida, que seamos parte de una comunidad del pueblo de Dios, y no solo aquí físico, sino ser parte de esa relación de la Trinidad. Eso es algo hermoso. Ser parte del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y poder entrar en relación con Él. Así que esa fue la invitación también y nos dimos cuenta también que en ese bautismo de Jesús hubo algo especial y fue la voz del Padre, ¿cierto? Cuando le habló en ese momento al Hijo. ¿Y qué dijo la voz del Padre en el bautismo de Jesús? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo lindo de esa declaración que el Padre hizo es que vamos a ver cómo cuando conocemos a Jesús y cómo cuando permitimos su obra en Él, la recibimos, esas mismas palabras son para nosotros. Y por eso cuando vemos la obra de Cristo y vemos quién es Él, también reconocemos y Él nos señala quiénes somos nosotros. Y es el Padre diciéndonos, tú eres mi Hijo amado. Y es interesante, siempre les he dicho que la manera como debemos acercarnos a la palabra siempre es haciéndonos la pregunta de quién eres tú, Señor. Y es la pregunta que siempre nos acompaña y resulta que es el mismo Señor Jesús el que le hace a sus discípulos esa pregunta. En Marcos 8, 27 al 30, el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Démonos cuenta las respuestas que dieron. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, bueno, eso es lo que dice la gente, pero ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y entonces es cuando conocemos la famosa afirmación del apóstol Pedro, donde dice, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que démonos cuenta, esta pregunta es la pregunta más importante de nuestra vida. Es la pregunta que nos debe acompañar cada día. También es la misma pregunta que el apóstol Pablo se hizo cuando tuvo su encuentro con Jesús, ¿se acuerdan? Él iba de camino hacia Damasco y se encontró con el Señor. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo Pablo? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que la pregunta más importante para nosotros, que sigue estando vigente todo el tiempo, es, ¿quién eres tú, Señor? Y resulta que Hebreos, que vamos a estudiarlo, es lo que nos han invitado a que hablemos de Hebreos, es lo que nos contesta. Hebreos, el libro de Hebreos, nos señala quién es Jesús. Hebreos nos habla de quién es ese Hijo, de quién es el Dios que nos ama. Y vamos a mirar Hebreos capítulo 1. Y antes de mirar y comenzar a leer el texto, miremos como el contexto. ¿De dónde viene Hebreos?
¿Sabían que ese es un libro del Nuevo Testamento de la palabra? Hebreos. Y cuando hablamos del autor, muchos de los que han estado, que estudian y que investigan, nos dicen que el autor de Hebreos es desconocido. Algunos piensan que pudo haber sido el apóstol Pablo. Dicen, no, tuvo que ser Pablo porque para tener tanta claridad de explicar en Hebreos toda la obra de Cristo, debió de haber sido Pablo. Pero otros dicen, no pudo haber sido Pablo, es posible que haya sido Bernabé. Y otros dicen, no, de pronto fue Apolos. Y hay algunos que hasta llegan a decir, pudo haber sido Priscila. Y personas que estuvieron cercanas a Pablo. Pero la realidad es que, porque Hebreos es escrito de una manera muy especial. La fecha también en la que fue escrita es difícil de determinar. Hay diversas teorías y dicen que puede ser, lo sitúan entre más o menos el año 68 a pasado el año 70 después de Cristo. Lo principal que han tenido en cuenta los estudiosos es si el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. Y porque si estaba en pie el templo de Jerusalén, entonces el sistema de sacrificios estaría vigente. Y cuando leemos Hebreos nos damos cuenta por qué es importante esto. Pero sabemos que el templo fue destruido por los romanos en el año 70. Entonces los estudiosos ponen más o menos entre estos años el tiempo en el que se escribió esta carta. También algo que es importante en el libro de Hebreos es que hay muchas referencias del Antiguo Testamento y de tradiciones judías. Y dicen que lo más probable es que este libro se haya escrito para cristianos judíos, que por causa de la persecución estaban abandonados a abandonar las convicciones centrales de la fe cristiana y volver al judaísmo. Entonces, había el peligro de judaizar el evangelio. ¿Ustedes saben qué es judaizar el evangelio? Que decían, está la ley más Cristo, o Cristo más la ley. Y por eso es importante que leamos realmente Hebreos, qué es lo que nos revela el libro. Así que el propósito del autor que está relatando este libro y teniendo en cuenta todo lo del Antiguo Testamento y mostrando y señalando a Cristo, realmente él quiere centrarse y en mostrarle a los creyentes quién es Jesús. La pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú, Señor? Y ese es el propósito del libro de Hebreos, señalar quién es Jesús, porque en Jesús se revela el gran amor de Dios para nosotros, para toda la humanidad. Y por eso el tema de este sermón es el Dios que nos ama. Es un Dios que se ha revelado a sí mismo y lo ha hecho a través de Jesucristo, a través de su Hijo. Y por eso es que Hebreos nos habla y nos comienza a hablar de este Jesús. Algunos estudiosos hasta lo han llamado el quinto evangelio. Ustedes saben que tenemos 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos han dicho, podría llamarse el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque se centra en toda la obra de Cristo Jesús. Así que comencemos leyendo Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo los invito a que tomen nota de estas escrituras y que ojalá entre semana las puedan volver a leer de manera calmada y en oración. Que el Señor les hable porque es la manera como se afirma la palabra. Comienza así. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, miremos esta parte. Hebreos no comienza saludando como en otros libros y en otras cartas y en otras epístolas, ¿cierto? Que saluda, sino directamente comienza hablando de ¿quién? De Jesucristo.
y lo comienza a poner como el centro de todo. Así que de esa manera es que vemos el gran amor de Dios cuando Él se muestra a través de Cristo. Él nos revela quién es Él a través de su Hijo Jesucristo. Y en el versículo 1 nos está diciendo que Dios, ¿qué? Habló de muchas maneras, ¿cierto? Y muchas veces en el Antiguo Testamento habló ¿cómo? De diferentes maneras, ¿cierto? Habló a nuestros padres y habló ¿cómo? ¿A través de quiénes? De los profetas. Fue la manera como Dios habló en el pasado. Y en el versículo 2, ¿qué dice? Que hoy habla, ¿de qué manera? Por medio de su Hijo. Una sola manera nos está hablando hoy a nosotros por medio de su Hijo. Y cuando miramos lo del Antiguo Testamento, ¿cómo fue que habló Dios en el Antiguo Testamento? Pues recordamos escrituras y recordamos relatos que hemos conocido. Por ejemplo, Moisés, ¿cierto? ¿Cómo le habló a Dios a Moisés? A través de una zarza ardiendo, ¿cierto? Y todos quedamos, ¿cómo es que Dios habla a través de la zarza ardiente? Éxodo 3. A Elías, ¿cómo le habló Dios a Elías? Elías creía que Dios le iba a hablar a través del trueno, ¿cierto? O a través del terremoto, pero ¿cómo le habló Dios a Elías? Dice que a través de un silbido, de una voz suave y apacible. Primera de Reyes 19. ¿Cómo le habló a Isaías? Dice la escritura que por una visión celestial, Isaías 6. ¿Cómo le habló a Oseas? A través de una crisis familiar, Oseas capítulo 1. ¿Y cómo le habló a Amós? Estos son apenas unos ejemplos. A través de un canastillo de frutas, Amós 8:1. Esto es para que volvamos a repasar todas las lecturas de la Biblia, las historias de la Biblia. Pero lo que aquí está haciendo énfasis es que Dios en el Antiguo Testamento habló de muchas maneras, muchas veces, y a través de los profetas. El énfasis es que hoy nos habla a través del Hijo. Solo a través del Hijo. No hay muchas maneras, ni hay muchas voces. Es solo a través del Hijo. Y algo lindo que vemos en estos versículos de Dios es que Dios es un Dios que habla. Toda la vida Dios ha hablado a la humanidad, ¿cierto? Desde Génesis, Dios siempre buscando al hombre, Dios siempre extendiendo formas de comunicación, Dios siempre queriendo que nosotros nos acerquemos a Él, que la humanidad se acerque a Él, que lo conozca, entrar en diálogo con Él. Es lo que Dios siempre ha querido, es lo que Él siempre ha hecho. Y eso es amor, porque es un Dios que se comunica. Todo el tiempo Él quiere comunicarse con nosotros y comunicarnos su amor, comunicarnos quién es Él. Así que aquí en Hebreos el énfasis es que el Hijo no es un profeta más, ni siquiera el más grande de los profetas. ¿Se acuerdan que dice la Escritura quién fue el más grande de los profetas? Juan el Bautista, ¿cierto? Pero aquí dice que este es el Hijo eterno de Dios. Este Hijo, por medio de quien Dios habló, es el heredero designado por Dios de todas las cosas y es aquel por medio de quien todo fue creado. Es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? ¿Será que este Hijo fue el que creó todo? ¿Qué nos dice Colosenses? Colosenses 1:16, hablando del Hijo. Porque por medio de Él, de Cristo, fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Muy bien. Así que este Hijo tiene una relación única con toda la creación, con el cosmos, con todo realmente. La palabra que Dios nos habla en el Hijo
es la palabra por medio del cual se crean todas las cosas, incluyendo el tiempo, el espacio y la creación material. Este Hijo existe eternamente, como lo hace Dios el Padre. ¿Cómo lo vemos? En Juan 1. ¿Qué nos dice en Juan 1 la palabra acerca de quién es este Hijo? Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios, ¿cuándo? Siempre, en el principio. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Es de este Hijo que Hebreos nos habla, el que ha creado todas las cosas, el que no solamente creó todo, sino que miremos lo que dice el versículo 14. Ese verbo que eternamente ha estado con Dios, que ha sido Dios, que ha creado todas las cosas, ¿qué hizo? Leamos juntos el versículo 14. Ese verbo se hizo hombre, en otra escritura, en otra versión dice carne, y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué les parece esa escritura? Y todo lo que el Señor hizo, lo hizo por amor. Así que en la escritura que estamos viendo de Hebreos, lo que nos está diciendo es que este Hijo es heredero de todo, que este Hijo hizo el universo, que Él es el resplandor de la gloria del Padre, que Él es la imagen misma de su sustancia, del Padre, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso en el versículo 3 dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así que llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece todo lo que dice el Hijo? Él es el que hace todo esto. El Hijo, como dice aquí, en Él llevó a cabo la purificación de los pecados. Y aquí tenemos que preguntar por qué. ¿Qué es lo que la historia nos relata en la Biblia? En el comienzo nos relata la creación, ¿cierto? Y dice que Dios creó todo por amor. Nos creó a nosotros, creó todo, lo hizo porque Él nos ama. ¿Y saben qué? Dice la escritura que todo lo que Él creó era bueno en gran manera. Pero inmediatamente después de la creación viene el relato de ¿qué? De la caída, ¿cierto? El hombre separándose de Dios, el hombre diciendo yo no quiero, nos crea, pero después el hombre dice yo no quiero nada que ver contigo, quiero hacer mi vida separado de ti, y comienza esa historia de ese hombre separado de Dios. Entonces viene luego la redención, que es toda la obra, esa obra de Cristo por nosotros. Y luego viene la última parte en Apocalipsis, que es la glorificación, todo lo que hay en el futuro para toda la humanidad. Y lo lindo es que el Hijo es el que ha hecho, se ha involucrado, está a cargo de toda la obra que está sucediendo en todo este relato bíblico. La Biblia realmente nos habla de Jesús. Y aún dice la Escritura, y ustedes la conocen, que desde antes de la fundación del mundo, Él se había entregado por nosotros, ¿cierto? Él lo hizo por amor. Y desde el comienzo, como ayer lo decíamos en el estudio de SEM, no fue que Cristo tuvo que venir aquí a hacerse hombre por causa de la humanidad como un plan B, de decir, ay, estos pecaron y ahora qué vamos a hacer.
la humanidad se separó y cayó y va a ser terrible, ¿qué vamos? No, nunca. Siempre, desde el comienzo se ha dicho que el Hijo se entregaría por nosotros, estaría por nosotros. ¿Y saben qué? Algunos teólogos han dicho que aunque, suponiendo que el hombre no hubiera caído, que no hubiera existido la caída, el Hijo se iba a humanar. ¿Y saben por qué? Porque Él era el que se iba a acercar a nosotros. Él quería contar con nosotros, conocernos, conocer la humanidad. ¿No les parece eso increíble? Que Él de todas maneras tenía que humanarse porque es en Cristo en quien nosotros estamos representados. Y al ser nosotros humanos, Él viene y se hace como uno de nosotros. La encarnación, que es el milagro más hermoso que ha existido para todos nosotros, y no solo los humanos, es todo el cosmos, es toda la creación. Así que eso es lo hermoso que nos dicen las Escrituras, y por eso es que toda la obra de Cristo, humanado, ¿cierto? Su vida, su muerte, ¿quién tenía que morir? El hombre, nosotros, por habernos separado de Dios, pero ¿quién viene a morir por nosotros? Jesús, su muerte, su sepultura, porque es lo que dice las Escrituras y es lo que creemos, Él estuvo en la sepultura, la resurrección, nosotros adoramos y creemos en un Cristo que resucitó y que luego ascendió al Padre, ¿cierto? Un Cristo que está en el trono del Padre. Así que toda esa obra de Cristo Jesús la hizo por amor, para cada uno de nosotros y por toda la humanidad. ¿Qué les parece eso? Que nos está diciendo la Escritura, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Así que es la autorrevelación de Dios. Dios, Él mismo, viene y se nos revela a través de Jesucristo para que nosotros conozcamos quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante cuando decimos tenemos que conocer quién es Jesús. Y por eso es que decimos tenemos que ir a las Escrituras, que nos dice la palabra de quién es Jesús. Y caminar con Él por los evangelios, caminar por Él, y por eso la invitación es que ahora leamos Hebreos juntos este mes. Estemos leyendo Hebreos mirando quién es ese Jesús. La Escritura, y bueno, los estudiosos dicen y sobre todo lo que hemos estado estudiando, es que Cristo es la autorrevelación de Dios para nosotros y lo hizo por amor. Así que nosotros tenemos un futuro, pero también tenemos un presente en este momento. ¿Saben que estamos nosotros privilegiados, digo yo privilegiados en cierta manera, viviendo entre tiempos? ¿Cuáles tiempos? Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero el hecho de que estamos viviendo entre esa primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo no significa que estamos solos. Él está con nosotros presentes. Y Él comprende nuestra humanidad por el hecho de que Él se hizo humano. Me llamó mucho la atención que con Héctor estábamos hablando ayer y él me habló precisamente de un autor que se llama David Livingstone Smith. Él es de Londres y es un filósofo, tiene una maestría, doctorado, pero el énfasis en lo que él se ha especializado es en la deshumanización de la naturaleza humana y en la psicología moral. Y él se ha dado cuenta del peligro tan grande cuando la misma humanidad se deshumaniza. Y por eso entonces, cuando la misma persona se deshumaniza, empieza a ver a los otros como monstruos humanos. Y por eso es que hay tantas guerras y por eso es que hay tanta maldad. Realmente la deshumanización es el peligro más grande que podemos tener, porque vamos a maltratar al otro, vamos a hacer mucho daño y también a la creación. Y démonos cuenta que lo que Dios hizo por nosotros
fue completamente diferente. Al contrario, Él vino a humanarse, a ponerse en nuestros pies, a ser de carne y hueso. Y por eso Él nos comprende. Y Él nos comprende como esa humanidad rota, como esa humanidad herida, como esa humanidad enferma, perdida, frustrada, deprimida. Ahora, ¿ustedes se imaginan si nosotros como creyentes a veces nos sentimos, ¿cierto? Que estamos tristes, deprimidos, heridos, tenemos cosas emocionales, circunstancias. ¿Cómo será la gente que no tiene a Dios? ¿Cómo será la gente que no tiene esperanza? Y algo que quiero que miremos hoy es precisamente el Señor después, en el momento en que Él viene y comienza su ministerio, Él hace una declaración. Y Él declara su misión. Y en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Viene el Señor y se humaniza, ¿y qué es lo que hace? Empieza a ver al que está en necesidad, al que está enfermo, al que está despreciado. ¿Por qué? Porque toda la obra de Dios es una obra de amor. Y Él constantemente nos está mirando a nosotros. ¿Ustedes creen que nuestro Dios es indiferente a lo que nosotros sentimos? ¿A nuestras angustias? ¿A nuestros temores? ¿A nuestros miedos? ¿A nuestras frustraciones? Él es un Dios que nos comprende porque Él se ha humanado, se ha hecho como uno de nosotros. Teniendo esto en contexto, vamos a ver el ejemplo de Juan 9, que es el ejemplo de lo que sucedió con un ciego. Y miremos cómo el Señor, miremos este relato de no solo de la manera en que sea ciego físico, aunque aquí es un milagro increíble y vamos a ver todo el relato de cuando el Señor toca una vida, qué sucede, pero también hay muchos ciegos espirituales, muchos ciegos que no ven la realidad de la vida, no ven la realidad de la obra de Dios, ¿cierto? Y a veces cuando leemos los relatos de los paralíticos, de los cojos, de los sordos, creemos que un paralítico es el que no puede andar, pero ¿cuántos paralíticos no hay en la vida? ¿Cierto? ¿Cuántos sordos que no pueden oír realmente la voz de Dios? Pero miremos que fue a toda la humanidad, porque como toda la humanidad está necesitada de Él, es que Él ha venido a nosotros. Y miremos por eso este ejemplo. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento, o sea, nació así. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Acordémonos que esta es la mentalidad del Antiguo Testamento, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Usted pecó, Dios le manda algún castigo, ¿sí? Y es lo que decía. ¿Usted está enfermo? ¿Quién sabe qué fue lo que hizo? Entonces, por eso es la pregunta. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, estaba diciendo de él, quién es él, a lo que vino, a su obra, ¿cierto? Dijo, yo vine aquí a conocer a la humanidad, a involucrarme con la humanidad, pero a sacarla adelante. Y yo asumo la humanidad y asumo el dolor por ustedes y asumo las circunstancias por ustedes porque los vengo
a sacar adelante. Y dice versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y luego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y ¿qué? Regresó viendo. Muy bien. ¿Quién fue el que vio al ciego? ¿Quién lo vio? Jesús fue el que vio al ciego. Los demás ya estaban acostumbrados de verlo por ahí. Eso lo vamos a seguir viendo en el relato. Pero Jesús es el que ve realmente nuestra condición. Él sabe qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Pero si Él nos ve, no es indiferente frente a lo que Él está viendo, sino que Él viene y actúa. Y en este caso viene y le da vista al ciego. En la siguiente, entonces dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, la gente lo conocía, era el que estaba mendigando por ahí, era el que andaba por ahí. Unos decían, él es, y otros decían, no, a él se parece, pero él decía, no, sí, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé, ¿y qué? Y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿pero dónde está él? Y él dijo, no sé. Démonos cuenta, la gente siempre había visto al mendigo. ¿Se ha preocupado por él? Pasa Jesús, lo ve y viene y lo sana, ¿no? Pero ahora la gente está diciendo, ¿qué le pasó? Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué tal eso? Ahí fue grave porque ¿qué era lo más importante para ellos? La ley, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y entonces, por eso estaban como furiosos. No vieron que el Señor sanó al ciego, sino que precisamente se quedaron en el Antiguo Testamento, la ley. Y entonces, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Imagínense el problema de haber utilizado lodo para la manera en que el Señor quiso sanar al ciego en esa ocasión. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué era lo más importante para la gente? La ley, ¿cierto? Normas de la ley. No era la gente. Para Jesús, ¿quién es más importante? Nosotros, la humanidad. Muy bien. Y entonces, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había como discusión entre ellos, ¿no? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Otra vez volvieron, ya le han dicho y vienen, y él dice, no, debe ser que es profeta. Pero los judíos no creían en él, que él había sido ciego. Ahora ya están negando que lo habían visto ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, no se aguantaron solo de que, no, ya no le creemos, más bien venga, llamamos a los padres. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y les dijeron, pues sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo.
Pero ¿por qué respondieron así sus padres? Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Otra vez, ¿qué era lo más importante? La ley, mantener el rito. La humanidad, el ciego, nunca les importó. Ahí lo veían como el que era el limosnero, pero no, realmente no les importaba la humanidad, la persona. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Así que entonces vuelven otra vez porque están en esta lucha, quieren ver cómo hacer caer a Jesús y cómo no reconocer que Jesús sí vino y que fue el que sanó. Vuelven a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cuál es la respuesta del ciego? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y entonces él le respondió, pero ya se los dije y no han querido oír. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Es que ustedes quieren ser sus discípulos? Ya dijo, pero a ver, es que ¿quieren ya saber más de él? ¿Quieren hacerse discípulos de él? Y entonces ahí sí que se pusieron bravos, ¿no? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, ¿discípulos de quién? De la ley, del Antiguo Testamento. ¿Sí se dan cuenta? Hebreos nos dice, fue la manera como el Señor habló en el pasado. Hoy nos habla a través de su Hijo. Y ellos dijeron, no, aquí quedó muy clarito. Somos discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. O sea, siguen pegaditos al pasado, siguen pegaditos a la ley, al antiguo pacto, pero no quieren ver a Jesús, ¿no? Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Imagínense quién les está hablando. El que era el pordiosero, el que era el despreciado, pero miren lo que les dice. Pues esto es lo maravilloso de vosotros, que no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Les cita las mismas palabras de ellos, ¿no? Si ustedes son pecadores, Dios no los va a oír. Pero dice, si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, sigue diciendo este hombre, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, pues nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué les parece? Versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. ¡Qué privilegio! El mismo Señor diciéndole, yo soy el que habla contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Y a mí me encanta esto de postrado lo adoró porque, ¿saben? La escritura que nos dice que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Adorar al Señor es acercarnos a Él, es conocerlo, es recibir su sanidad, es entrar en relación con Él, es amarlo en respuesta a ese amor de Él. Versículo 39. Entonces Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para hacer justicia,
para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿No les parece hermoso este relato? El Señor quiere que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Realmente es Cristo el que nos sana. Es Cristo el que ha venido a nuestra humanidad, a nuestra realidad. Él sí comprende nuestro dolor y nuestras luchas. Pero Él espera que creamos en Él, que lo conozcamos, que entremos en relación con Él. A eso el Señor nos llama. ¿Qué les parece? Somos hoy privilegiados, hermanos, porque es Cristo el que nos ha visto a cada uno de nosotros. Es Cristo el que nos abrió los ojos, el que conoce nuestra necesidad. Ustedes saben que cada uno de nosotros, seres humanos, tenemos muchas necesidades de distinta índole, física, emocional, mental, espiritual, ¿cierto? Él es el que conoce nuestra necesidad, pero Él vino, Él se acercó para hacerlo por nosotros, para traernos sanidad. Hermanos, ese es el Dios en quien creemos. Ese es el Dios que quiere que nos acerquemos, que lo conozcamos. Y también decía, también en una de las personas, o muchas personas que han estudiado, cuando estudian, se ponen a estudiar teología, el estudiar a Dios, dicen realmente a Dios se adora, no se estudia. Y eso es lo que lleva cuando conocemos a Jesús. ¿Quién es Él? Lo adoramos. Y de esa manera, Él hace su obra con nosotros. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Qué linda es tu palabra. Cuán grande es tu amor que no alcanzamos a comprender, Señor. Eres tú el que trae sanidad a nuestra vida. Tú conoces nuestra necesidad personal, pero tú también oyes nuestras peticiones, porque en tu palabra tú nos dices, Señor, que echemos sobre ti toda ansiedad, porque tú cuidas de nosotros. Tú cuidas del que está ciego, tú cuidas del que no se puede mover, tú cuidas del que tiene temor, tú cuidas del que está en angustia, tú cuidas de cada uno, Señor. Ayúdanos a creer en ti y ayúdanos a adorarte, porque tú eres digno de adoración. Qué privilegio el que nos das, y que como iglesia seamos una iglesia que sigamos proclamando tu evangelio y diciéndole al mundo, ¿quién eres tú, Señor? Te damos gracias por tu amor y por tu palabra, en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.